Muy buenas noches compañeros, les habla Gustavo Alfonso Valle Criollo, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del grupo 148 de Legislación Laboral. Soy egresado del SENA en Tecnólogo Mecatrónico y me faltan 2 semestres para finalizar la Ingeniería Industrial. Vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico sobre el trabajo de colaborativo 1. Durante el desarrollo del primer trabajo colaborativo se logró ver en los estudiantes del grupo dedicación, paciencia, energía, motivación, responsabilidad, calidad, cumplimiento y sabiduría. Mediante el uso de todas las herramientas disponibles en la plataforma del curso y de las constantes retroalimentaciones enviadas por la tutora en el foro, fue posible construir el trabajo final. De esta manera se adquieren más conocimientos de los que se puede esperar y se empiezan a aplicar en el diario vivir. A mí me tocó por el rol que escogí, me tocó los capítulos 2 y 3. Entonces voy a hablar un poco de ellos. Iniciamos por el capítulo 2, que tiene que ver con las obligaciones del empleador y del trabajador y también las prohibiciones. Encontramos obligaciones mensuales, semestrales y anuales. En las mensuales tenemos la pensión, que es del 15.5% del salario de cada trabajador y el 11.62% está a cargo del empleador. Salud, encontramos el 12% de cada trabajador, del cual el 8% está a cargo del empleador. Y riesgos profesionales, dependiendo de la clase de riesgo en el que esté clasificado. Y pues dependiendo de la actividad económica en la que se empeña la empresa, puede variar de un 0.5% hasta un 8% del total de la nómina mensual. También encontramos aportes a cajas de compensación familiar y corresponde al 9% del valor total de la nómina mensual pagada en la integridad por el trabajador. Encontramos también horas extras. Las horas extras desarrolladas dentro de la jornada diurna se pagan con un recargo del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Y pues ya si se desarrolla en jornada nocturna tendrán recargo del 75%. Como semestrales podemos encontrar prima de servicios, que son 30 días de salario por año, pagados semestralmente. Anuales como cesantías, que son 30 días de salario por año. También encontramos los intereses de las cesantías, el 12% anual sobre las cesantías liquidados al 31 de diciembre de cada año. Y las vacaciones, que son 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de servicios. También se aplican algunos trabajadores dotación, licencias de maternidad y de paternidad. Y en este cuadro podemos ver como un resumen de las obligaciones que están a cargo del empleador, obligaciones mensuales, semestrales, anuales y obligaciones aplicables a algunos trabajadores. Como obligaciones del trabajador encontramos que se debe hacer personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o su representante según el orden jerárquico. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, no comunicar a terceros información y pues demás, demás cosas que sean propias de la empresa o divulgarlas, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. Comunicar oportunamente al patrón las observaciones que estime conducentes a evitarles daños y perjuicios y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Como prohibiciones tenemos que no pueden deducir, pues prohibiciones del empleador, ellos no pueden deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores. Sin embargo, pues hay algunas autorizaciones que se pueden dar, como se pueden ver
por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. También las cooperativas pueden ordenar retenciones de hasta un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autorice. Respecto a los salarios, pueden hacerse deducciones o retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca el patrono. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Y también limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación, imponer trabajo a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, también ejecutar o utilizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. También encontramos las prohibiciones del trabajador, que también no pueden faltar al trabajo sin justa causa. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, sustraer de la fábrica o taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso alguno del supervisor, presentarse el trabajo en estado de embriaguez o en efecto de la influencia de narcóticos o sustancias alucinógenas, conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización legal pueden utilizar los celadores si el trabajo lo permite. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Utilizar los útiles o herramientas suministrados por el patrón en objetos distintos del trabajo contratado. Pasamos al capítulo 3, que es el salario y sus elementos constitutivos. Entonces podemos ver que el código 127, el artículo 127, perdón, del código modificado por la ley 50 de 1990, establece que el salario no lo constituye solo como una, como le dijera, no es como una, no solo una remuneración ordinaria, fija o variable, sino que esto es lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio o porcentaje sobre las ventas y comisiones. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente por mera libertad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de la compañía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco constituyen salario los beneficios o auxilios que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en especie, tales como la alimentación, habitación o el vestuario. En el artículo 131 del Código de Trabajo, las propinas que recibe el trabajador no constituyen un salario y en consecuencia no pueden pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador, lo que éste reciba por propinas. Cuando el salario se pacte en especie debe valorarse expresamente y no debe conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando el trabajador devengue el salario mínimo legal, el valor concepto de salario en especie no podrá exceder el 30%. Encontramos viáticos también. Nos dice el artículo 130 del código que los viajes permanentes constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento.
pero no en lo que solo tenga por finalidad proporcionar los medios de transporte o los gastos de representación. Los viáticos accidentales no constituyen salario en ningún caso y son aquellos que sean como motivo de un requerimiento extraordinario, no habitual o poco frecuente. Según el artículo 33 del Código, el concepto genérico de salario se divide en jornal y en sueldo. Encontramos que el jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. El sueldo es el salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor de un mes, que es el que se ve es el más común. Protección del salario: se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a menos que cumpla con estas condiciones: que se otorgue libertad absoluta al trabajador para hacer sus compras donde quiera, y de publicidad. Queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendio de mercancía o de bebidas alcohólicas, a no ser de que se trate de trabajadores del establecimiento donde se haga el pago. Y el artículo 149 del Código: el empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial. Y quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo, indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o pérdidas o averías de elementos de trabajo. Sin embargo, son permitidos los descuentos y retenciones por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro autorizadas exclusivamente en forma legal, de cuotas con destino al sistema de seguridad social obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo, e igualmente descuentos por concepto de retención en la fuente para pago de impuestos. Según el artículo 154 del Código, por regla general no es embargable el salario mínimo o legal convencional. El artículo 155 expresa que el excedente del salario mínimo mensual solo es embargable en una quinta parte. No obstante, el artículo 156 define que todo salario puede ser embargado hasta un 50% a favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad del Código Civil. Como salario mínimo encontramos que el artículo 145 del Código lo define como salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para atender a sus necesidades normales y las de su familia en el orden material, moral y cultural. Y encontramos que el salario mínimo legal vigente es fijado por la ley. El salario mínimo convencional es el fijado en virtud de negociaciones colectivas de las empresas. En este año encontramos que el salario mínimo legal vigente está en 644.350 pesos y el subsidio de transporte está en 74.000 pesos. Rige a partir del 1 de enero del presente año, y normalmente este salario es modificado al inicio de cada año y su función modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se haya estipulado un salario inferior. Como podemos observar, vamos a ver, en la siguiente imagen vamos a ver como los cambios que han tenido o los incrementos que ha tenido el salario mínimo. Encontramos una gráfica desde del 2005 hasta el presente año acá en Colombia. También encontramos como constitutivo el salario integral, donde el artículo 132 del código nos dice que es cuando un trabajador devengue un salario ordinario superior a 10 salarios mínimos mensuales
legales. Vendrá la estipulación escrita de un salario que, además de retribuir el trabajo ordinario, compensa de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios, tales como el correspondiente del trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa, que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Este salario no estará exento a las cotizaciones de la Seguridad Social ni de los aportes parafiscales, que incluyen el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar. Como salario en especie tenemos que es el que constituye salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su familia. Algunos aspectos importantes que se deben tener para el salario en especie es que debe valorarse expresamente en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o de acuerdo sobre su valor real, se estimará pericialmente sin que pueda llegar a constituir y conformar más del 50% de la totalidad del salario. No obstante, cuando un trabajador devenga el salario mínimo legal, el valor por el concepto del salario en especie no puede exceder el 30% del salario total devengado. Ahora, el pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el empleador hace al trabajador por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir que aquellos pagos que no corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador no hacen parte del salario. También encontramos auxilio de transporte, que este es un pago que tiene la naturaleza de brindar un apoyo económico al trabajador que devenga con máximo 2 salarios mínimos mensuales vigentes y se incorpora al salario con efecto de liquidación de prestaciones sociales. Por disposición de la Ley 100 de 1993 y la Ley 344 de 1996. El auxilio de transporte no se incluye en la base salarial para liquidar los aportes al sistema de seguridad social. También es importante saber que este tipo de prestación se paga a trabajadores que incluso tengan una jornada de medio tiempo, pero no puede ser pagado a aquellos cuando una persona no devenga gastos de movilización debido a que está cerca al trabajo, no corre riesgos por movilizarse hacia el trabajo, o pues que simplemente cuando no están obligados a trasladarse a ninguna sede patronal, como lo es el teletrabajo. Y acá podemos ver unas referencias bibliográficas que me fueron de mucha ayuda para poderles compartir estas palabras. Muchas gracias a todos por su tiempo, su colaboración, y espero estén muy bien y aprendamos cada día un poco más. Les recuerdo que hablan con Gustavo Adolfo Quimbayo, futuro ingeniero industrial. Muchas gracias.